Bienvenido, bienvenida. ¿Qué tal? Otro día más por aquí como siempre. Hoy vamos a estar respondiendo a algunas dudas frecuentes sobre hernias discales, sobre protusiones, sobre escoliosis, sobre dolor lumbar crónico y sobre ciática. Así que si a lo largo del directo pues te surge alguna pregunta en este sentido, algo que quieras comentarme, como siempre te agradecería que lo dejes por aquí debajo por el chat y estaré pues pendiente de poder ayudarte con todo ello. Así que, como digo, hoy vamos a centrarnos sobre todo, y bueno, como siempre, realmente en la hernia discal, en el dolor lumbar crónico y en la ciática. Así que si tú estás pasando por alguna de estas situaciones y quieres pues saber qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te puede ayudar con toda esta situación, pues escríbeme un comentario, un mensaje por aquí y te ayudaré encantado, ¿vale? Así que antes de nada preguntarte, como siempre, ¿desde qué parte del mundo me oyes? ¿Me oyes desde Chile, que he visto a Jaime por ahí y ya te he visto conectado? Desde Argentina, desde Perú, desde Colombia, desde México, vives en España, vives en Estados Unidos. De hecho, el otro día se conectó una persona que era ¿de dónde era? Bueno, el otro día se conectó una persona de Portugal, que nunca se había conectado nadie de Portugal, y, y si no recuerdo, y otra persona de Polonia, que tampoco se había conectado nunca nadie de Polonia, que era un colombiano viviendo en Polonia, así que bastante interesante. Así que nada, como digo, si me quieres contar si me estás escuchando desde Colombia, desde México, desde Chile o desde qué parte del mundo me oyes. Así que nada, muy buenas Jaime y Jaime también, dos Jaimes por aquí. Percy, Sotoduber, Fabián Moreno, Jess Laguna, Roberto, Adrián, Clínica Blay Monzo, muy buenas a todos. Mika Jacome, Mabel, hola Mabel, que justamente hemos hablado hace unas horas. Fabio, Carlos, Audi, hombre Audi, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo por aquí. Castro, Carlos, creo que ya te he saludado. Percy desde Perú, muy buenas, Percy. ¿Desde Lima, Percy, o desde qué parte de Perú nos escuchas? Audi desde Nicaragua. Jaime desde Chile, que bueno, diferentes partes del mundo, las cosas como son. Muy buenas Mateo, que justamente hemos hablado también esta mañana, Mateo. Pilar, Roger, Jorge, genial. Pues vamos a ir respondiendo, como digo, algunas preguntas relacionadas con el dolor crónico, relacionadas con las hernias discales, con la discopatía y con la ciática. Y además son preguntas que seguramente te van a interesar mucho porque yo las suelo recibir a diario de muchísimas personas y es posible que en tu cabeza pues también se te estén pasando, se te estén planteando. Desde Lima, genial, Percy. Nunca he ido a Lima, la verdad. Bueno, a Lima ni a Perú en general. Y me apetece bastante ir por allí por Perú. Que otra cosa no sé, pero me han dicho que se come muy bien, la verdad. Me han dicho que en Perú se come bastante de rico. Así que a ver si en algún momento podemos ir por allí por Perú. Robert desde Piura, genial. ¿Que está muy lejos Piura de Lima, Robert? ¿O no está tan lejos de Lima, de la capital? Hola Rosario, Tonito, Ransan52NS, muy buenas a todos. Vale, pues una de las preguntas que más suelo recibir de la inmensa mayoría de las personas con las que hablo es: Fer, ¿qué medicamento o qué suplemento tengo que tomar para que se me cure, para que se me quite la hernia discal? La pregunta, o la respuesta mejor dicho, rápida y clara que te voy a hacer es: ninguno. Ninguno. No hay ningún medicamento, ningún suplemento, nada que sea mágico, nada que sea milagroso, nada que pues te pueda llegar a quitar la hernia, como digo, por arte de magia. Y vamos a hablar precisamente ahora de cómo se soluciona la hernia, cómo se cura, cómo se sana una hernia discal. Cerca en avión, 1 hora y 20 minutos. Genial, genial. A ver, Percy nos comenta: doctor, tengo una hernia, hace 8 años que vivo con el dolor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Terapia o operación? Lo primero, a nivel general, si, como siempre comentamos, si no tienes un síndrome de cola de caballo, ¿qué es un síndrome de cola de caballo? Te lo voy a comentar con el ejemplo de la espalda. Imagínate que tú tienes una hernia discal aquí debajo, en la espalda baja, en la zona lumbar, y que esa hernia discal está tocando, presionando, atrapando, como quieras llamarlo, un nervio. En este caso, por ejemplo, el nervio ciático. Si en tu caso tienes incontinencia urinaria, si tienes piernas anestesiadas o dormidas todo el día en todo momento, o tienes pérdida de fuerza absoluta en las piernas, eso es un claro indicativo, Percy, de que la operación es una solución o la mejor solución para ese caso en concreto. Si en tu caso, te pongo el ejemplo contrario, que no sé si será
el caso, pero si no, pues te agradecería que me lo dejes por aquí por los comentarios. Si en tu caso, Percy, tienes una hernia, que es una hernia en la zona lumbar, por ejemplo, L4, L5, L5, S1, llevas 8 años con el dolor, tienes dolor en la zona lumbar o tienes dolor incluso en la pierna, pero solamente tienes dolor, la operación no es la solución, ¿vale? La operación no es la solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como siempre digo, y Jaime, que por ejemplo, o Audi, que están por aquí, que son alumnos del programa de Espalda sin Dolor, lo tienen muy en cuenta, lo tienen muy claro, y es ejercicio. El ejercicio es la mejor medicina para el dolor crónico de 8 años, como puede ser tu caso, Percy, ¿vale? Así que, sin lugar a dudas, si tienes los síntomas que te he comentado al principio de ese síndrome de cola de caballo, de incontinencia urinaria, de pérdida de sensibilidad en las piernas, la operación puede ser una buena alternativa. Pero solo en esos casos. Sé que está por aquí Jaime, que antes hemos estado hablando de que la operación es un 70% de beneficio y un 30% de que no se sabe lo que va a ocurrir. Salvo en esos casos en concreto, el resto de personas deberían curarse o sanarse con ejercicio físico, con movimiento, con dejar de estar en reposo, con dejar de estar parado. Siempre comento el mismo ejemplo porque creo que se puede apreciar a la perfección. Imagínate que tú tienes un carro, que tú tienes un coche que te acabas de comprar, es decir, hoy, ayer o el mes pasado fuiste al concesionario, compraste un coche y dejas tu coche aparcado sin moverlo, sin utilizarlo, sin manejarlo, lo dejas aparcado, imagínate, 15 años. 15 años sin hacer absolutamente nada con el coche. ¿Qué crees que va a pasar después de 15 años cuando te subas al carro, cuando abras tranquilamente la puerta del carro, cuando empieces a oler ese típico olor a trasto viejo, te sientes en el coche tranquilamente y quieras arrancar el motor del coche? ¿Qué crees que va a pasar? Pues con casi total probabilidad que ese coche no se va a arrancar. Seguramente. ¿Por qué? Porque lo mismo sucede con tu cuerpo. Si tú no arrancas tu cuerpo, si tú haces reposo, si tú no te mueves, tu cuerpo no funciona bien. Al igual que sucede con el coche, con el carro, que tú lo vas moviendo, que tú lo manejas para que funcione bien, con esto pasa exactamente lo mismo. Así que, por favor, ejercicio. Espero que eso, Percy, responda a tu pregunta, que creo que he sido bastante claro. Muy buenas, José, Marin Filatev, Damsedito, Jesús, Erwin. Muy buenas a todos. Julián también se ha conectado. Yara Fosado, George Llave, Orlando. Tengo un dolor lumbar. Amanezco cansado con dolor. ¿Te refieres, Tonito, a que el dolor lo tienes únicamente en el momento en el que te despiertas de la cama o tienes esa sensación de dolor y de cansancio todo el día, en todo momento? Te lo pregunto porque saber una cosa o saber la otra puede cambiar el sistema o la solución que tú necesites para poder sanarte, para poder recuperarte, ¿vale? Así que si me lo puedes especificar por aquí debajo en los comentarios, te lo agradecería. Así que todavía no hemos respondido muchas preguntas, pero si te está sirviendo de ayuda lo que estamos compartiendo, lo que estamos hablando acerca del dolor lumbar, acerca de la ciática y acerca de la hernia discal, dale al corazoncito que tienes por aquí debajo para así poder llegar a más personas y que este mensaje pues esté perfectamente claro. Nos comenta Robert. A ver, dame un segundito. Robert. Tengo 3 hernias lumbares desde hace 15 años, me recomendaron operación. A mí no se me duermen las piernas. Entonces, si no se te duermen las piernas, si no tienes incontinencia urinaria y llevas 15 años, no sé si 15 años con el dolor o 15 años con las hernias, porque son dos cosas diferentes, yo no te recomiendo que te operes bajo ningún concepto. De hecho, lo he estado hablando con Jaime, que como te comento es un alumno del programa de Espalda sin Dolor, que es chileno, al cual también pues, le habían dicho que tenía que operarse y que la operación tenía cierto riesgo de no salir bien y sin lugar a dudas la operación es un parche temporal al dolor. Siempre lo comento, la operación te puede sanar si el problema que tú tienes se sana con operación, pero si tienes un dolor crónico de 15 años que no te genera adormecimiento en las piernas, entre otras cosas, la operación va a ser un parche. Es decir, te vas a operar, vas a estar seguramente un mes y medio, 2 meses, el tiempo que sea, en cama sin poder moverte porque te han operado y luego seguramente vas a tener el mismo dolor y las mismas hernias lumbares. Así que yo no te recomiendo que te operes. Mari, Giovanni, Víctor también, Marlene, muy buenas. Will Bonilla. A ver, nos comenta Jess, buen día. ¿A qué se debe que desde que descubrí que tenía 2 hernias escucho cómo me truena la columna, como si algo se desacomodara en mi coxis? O sea, ¿te refieres a que antes del diagnóstico no sentías nada? Es decir, antes del diagnóstico no sentías que se te desacomodara tu coxis. Y a raíz de que te dieron el diagnóstico de lo que tienes, empezaste a sentirlo como desacomodado. No sé si te refieres a eso, Jess. De Puebla, México. Genial, Jorge, pues bienvenido por aquí. Muchos mexicanos también. De hecho, George, si no recuerdo mal, George, no me mates si me equivoco, tú también eras mexicano, ¿no, George? Fernando, Abraxas, Mario, Edward, muy buenas. Montajes Medina, Dani también se ha conectado por aquí, Dani Herrera.
Mónica Velázquez, José, Global Pain, Jeff Babel, solamente. De hecho, eso es un punto súper importante que quiero comentar y que antes he estado hablando con Jaime. Antes de nada, como te decía, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? ¿Hay algo que no te quede del todo claro en lo que se refiere a hernia discal, discopatía degenerativa, protusión discal, dolor lumbar, ciática? ¿Hay algo que necesites saber, que necesites conocer? ¿Alguna pregunta que se te esté pasando por la cabeza? Si es así, déjamelo por favor por aquí debajo. Una cosa importante con respecto a lo que comenta Jaime, y es fundamental, es el hecho de entender que gran parte de los problemas que tenemos a nivel del dolor no están tanto aquí. Gran parte de los problemas del dolor no están tanto aquí, que obviamente la espalda, la columna influye, sino que muchas veces el sistema nervioso central, lo que se conoce como la cabeza, el sistema nervioso central, es el que generalmente, ya no que produzca, sino que es la pieza clave para que ese dolor desaparezca. Si no cuidamos la mente, si no cuidamos nuestros pensamientos, si no cuidamos esa negatividad, por ejemplo, después de tener el diagnóstico de una resonancia magnética, imagínate que tú tienes dolor en la zona lumbar, que tú tienes dolor en la pierna, que tú tienes dolor en las nalgas, que tú tienes dolor en la planta del pie. Imagínate que te haces una resonancia magnética y en la resonancia magnética te aparece, tienes una hernia, tienes una protusión, tienes una discopatía, tienes una escoliosis, tienes una artrosis, tienes un desgaste, tienes un abombamiento. ¿Qué crees que pasaría contigo si ves el diagnóstico y aparecen todas esas cosas? ¿Cómo crees que reaccionaría tu cabeza, tu mente? Te leo por aquí por los comentarios. ¿Crees que tu mente reaccionaría de manera positiva pensando de, vale, pues tengo todas estas cosas en la espalda, pero sé que me voy a poder recuperar? ¿O de manera negativa? Madre mía del amor hermoso, cuántas cosas tengo en mi espalda, tengo la espalda reventada, tengo la espalda destrozada, nunca me voy a poder recuperar, el dolor es para siempre, me voy a tener que operar. ¿De qué forma crees que pensarías? Ponme un 1 en el chat si te sentirías de manera positiva, de manera optimista. Y ponme un 2 en el chat, un 2, si crees que te deprimirías, te frustrarías, te preocuparías, te agobiarías, pensarías que esta situación pues ya no tiene solución y que el dolor es para siempre. Como digo, ponme un 1 en el chat si crees que pensarías de manera positiva y ponme un 2 en el chat si crees que te deprimirías. Por este diagnóstico me refiero, te dan un diagnóstico de la resonancia y pone que tienes escoliosis, artrosis, discopatía, desgaste, protusión, abombamiento, bueno, todo lo que puede salir al fin y al cabo en una resonancia, discopatía degenerativa, por ejemplo. A ver, vale, tenemos muchas preguntas por aquí, muchas gracias a todos. Vamos a intentar ir respondiendo una a una porque si no esto va a ser un caos. George, desde México, genial. ¿Y en qué parte de México, George, te encontrabas? Que no sé si lo habías comentado. ¿En qué parte de México te encontrabas? Que en Ciudad de México creo que no era, si no recuerdo mal. Vale, pues nos comenta Robert, ¿qué ejercicios puedo hacer? ¿Puedo ir al gym? ¿Puedo correr? ¿Puedo caminar 1 hora diaria? ¿Puedo levantar pesas? ¿Hacer ejercicio de piernas? Pues esto es algo que, en primer lugar, debe valorar contigo, Robert, un profesional, un especialista. Es decir, es complicado darte una respuesta a tantas preguntas sin haberte hecho una evaluación, sin haberte valorado, sin conocer más en profundidad sobre tu situación. Por eso, precisamente, y esto es algo que hablo con Jaime, que es alumno del programa, con Toñi, con todas las personas que acceden al programa de Espalda sin Dolores, que sin inicialmente hacer una evaluación, una valoración, sin conocer a la persona, sin siquiera haber tenido una videollamada con la persona para conocer la situación, es muy complicado yo poder decirte ahora, sí, Robert, puedes ir a correr, puedes levantar pesas de la manera que a ti te dé la gana, puedes hacer ejercicios de piernas, puedes caminar 1 hora, no, 3 horas diarias. Es complicado, la verdad, poder responderte a esas preguntas. Entonces, eso es lo que yo te aconsejo inicialmente, que pidas ayuda a un profesional, que te haga una evaluación, que te haga una videollamada, que hable contigo, que valore tu caso y en función de cómo te encuentres, a partir de ahí poder hacer recomendaciones. ¿Por qué? Y esto lo sabrá Jaime, que empezó el programa de Espalda sin Dolor hace un mes más o menos. Si no tenemos esa valoración o esa evaluación inicial, es que no se puede saber qué ejercicios puedes hacer. Esto es como si, imagínate, tú tienes el coche estropeado y llamas por teléfono al mecánico, al taller mecánico y le dices, oye, ¿qué pieza puedo cambiar del coche para que no esté estropeado? ¿Qué crees que te va a decir el del taller mecánico? No tengo ni idea, no tengo ni puñetera idea porque no he evaluado tu coche, no le he abierto el capó al coche para saber qué puede estar estropeado. Con esto pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿puedes correr? Sí. ¿Puedes caminar? Sí. ¿Puedes levantar pesas? Sí. ¿Te va a ayudar o no te va a ayudar o va a ser la solución al problema que tú tienes? No se sabe. Y con esto no quiero decir, Robert, que
que tu problema no tenga solución, que no puedas hacer ninguna de estas cosas, ni muchísimo menos. Quiero que seamos realistas. Realistas en el sentido de, sin conocer y sin haber evaluado la situación y el cuerpo de cada persona, es imposible que por arte de magia yo ahora mismo, por telepatía, pueda saber si tienes que hacer algo o si tienes que hacer otra cosa o si puedes o si no puedes. Porque para eso está la evaluación inicial. Para eso hacemos un programa online maravilloso que se llama el programa de Espalda sin Dolor, con el que ayudamos durante un periodo mínimo de 3 meses a personas de todo el mundo a recuperarse, porque ahí lo que hacemos es evaluar a las personas, evaluar la situación y el dolor de cada persona y saber qué ejercicios o qué tratamiento es el más concreto y adecuado para cada una de ellas. No lo sentía antes, pero cuando tuve mi crisis aguda de las hernias, desde ahí, cuando me estiro o algo, siento como si se desacomodara algo en mi coxis y escucho como truena. Yo te diría que si eso no va acompañado de ningún síntoma, es decir, que si solo sientes que se desacomoda y escuchas ese trueno, yo no encendería las alarmas. Es decir, yo no me preocuparía porque sentir algún trueno, sentir algún chasquido, sentir como algo se te desacomoda, si no genera síntomas per se, normalmente suele ser algo normal que no suele ser problemático, ¿vale? Te lo digo desde mi experiencia porque en mi caso también siento en algunos ejercicios, en algunas posiciones, en algunos movimientos como que se desacomodan o acomodan ciertas partes de mi cuerpo, pero no tengo síntomas y no me genera ninguna limitación. Entonces yo te diría que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Nos comenta Percy, ¿diferencia entre una protusión y una hernia? Aquí hay bastante controversia, porque normalmente no se suele como pasar una cosa por la otra, ¿vale? Suele haber bastante confusión. Entonces, para que nos entendamos, esto es un hueso de la espalda, ¿vale? Una vértebra. Y esto es otro hueso de la espalda, otra vértebra, lo que se conoce como L4, L5, L5, S1. Esto es una almohadilla, un cojín, o algo que sirve para evitar el roce entre esta cosa blanca, entre este hueso y este otro hueso. ¿Cómo se llama esto rojo que tienes por aquí? Disco intervertebral. Es el disco que, como su nombre indica, está entre dos vértebras, dos huesos de la espalda. Entonces, ¿qué es la protusión discal? La protusión discal es simplemente una herida que tiene este disco. Esta cosita roja tiene como una pequeña herida, como si te haces un corte en la mano, pues parecido, entre comillas. Es una pequeña herida que tienes aquí. ¿Y qué es la hernia discal? La hernia discal es la hermana mayor. A ver, ¿dónde lo tenemos? La hernia discal es esto, cuando el líquido que tenemos aquí dentro, en esta cosita roja, cuando el líquido sale hacia afuera, se forma ese globito, ¿vale? No sé si por la cámara se apreciará bien, pero espero que sí. La protusión es una rajita que tenemos aquí y la hernia discal es esto, cuando el líquido sale hacia afuera. Puede salir menos líquido o puede salir mucho más líquido. Es decir, el globito puede ser más pequeño o puede ser mucho más grande, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la principal diferencia entre una protusión y una hernia. Normalmente, tanto la protusión como la hernia, el pronóstico de recuperación es muy bueno. Es muy favorable, sin cirugía, sin operación y sin tratamientos milagro. La mayoría de las protusiones y hernias, sobre todo de las hernias, que son, entre comillas, más grandes, vuelven al origen, se recuperan, ¿vale? Así que por esa misma razón quería compartirte el mensaje por si tu médico, traumatólogo, neurocirujano te ha metido el miedo en el cuerpo de que no puedes cargar peso, de que no puedes ir al gimnasio, de que no puedes hacer ejercicios de impacto, de que no puedes correr, de que no puedes jugar a fútbol, de que no puedes hacer absolutamente nada, que por favor no le tengas miedo al movimiento. La mayoría de las hernias y protusiones se curan y se sanan por sí mismas. Se curan y se sanan. No son graves, no son para toda la vida y no son una limitante el resto de tu existencia. No lo son, ¿vale? No lo son. Espero que este mensaje te quede bastante claro. A ver, nos comenta Toñi, descansando, he hecho mucho esta mañana, pues descansa un poquito que el cuerpo te lo agradecerá. Me deprimiría, Omar, totalmente. A mí se me duermen las piernas y las manos y el dolor en las nalgas hasta los pies. Pues aquí, Jesús, habría que valorar en función de si además tienes otros síntomas asociados, habría que valorar qué es lo que está ocurriendo y si en tu caso puede ser una buena alternativa a la operación o quizás no, porque, por ejemplo, el adormecimiento o los hormigueos, ya sea en las piernas, ya sea en las manos, en los brazos o en los pies y en las piernas, también pueden mejorar muchísimo con ejercicio. De hecho, el otro día compartí el testimonio de Héctor. Héctor es un mexicano que es para quien sea mexicano sabrá dónde está Zacatecas, que está en el centro de México, y Héctor tenía precisamente eso, pero en las piernas. Tenía hormigueos, tenía ardor, tenía adormecimiento incluso de los dedos del pie,
Y afortunadamente, sin cirugía, sin operación, en 3 meses, gracias al programa de Espalda sin Dolor, a día de hoy Héctor está caminando perfectamente normal. De hecho, está incluso empezando a correr un poquito y no tiene ni adormecimiento, ni ardor, ni dolor prácticamente. Y todo eso con ejercicio, como te comento, y siguiendo un plan de un especialista, de un profesional. Así es como ha conseguido recuperarse el dolor. Pero poquito a poco. Toñi un 2, Mónica un 2, Jesús un 2, George un 2. Creo que está bastante claro esta parte, así que nada más que recalcar. Mabel, y si todo lo contrario no sale nada en la resonancia, ¿por qué sigue el dolor? Porque precisamente el dolor no pasa o no viene de lo que aparece en la espalda. Es decir, muchas veces, lo acabo de comentar Mabel, y estate atenta porque este punto te va a ayudar muchísimo. Muchas veces pensamos que el dolor viene únicamente causado de algo que tengo que tener aquí. Es decir, si tengo una hernia, pues por eso tengo el dolor. Si tengo una protusión, pues por eso me duele. Si tengo una discopatía, claro, es que tengo una discopatía y esa es la causante de mi dolor. ¿Qué es lo que ocurre en el caso contrario? Es decir, tú te haces una resonancia magnética, te haces una radiografía, no aparece nada, pero yo sigo sintiendo el dolor. ¿De dónde viene el dolor? Eso es lo que le pasa a casi todas las personas que tienen dolor crónico, que no hay ninguna justificación en una prueba médica que diga que el dolor viene por esto o por esta otra razón. De hecho, eso es lo que le ocurre a muchos pacientes del programa de Espalda sin Dolor. ¿Y sabes cuál es la razón y el desencadenante aquí? Precisamente, pues que el problema no está en la espalda, que el problema está, como siempre digo, en el sistema nervioso central. Y con esto no quiero decir que estés loco o loca, que te estés inventando el dolor, que sea algo psicológico. Estoy diciendo que lo que pasa por la cabeza, lo que sucede en el sistema nervioso central, se va trasladando al resto del cuerpo. Esto es como si, imagínate, yo aquí arriba tengo la fábrica principal de Amazon. Amazon, la empresa tan conocida que reparte paquetes a todo el mundo de cualquier cosa, tú te metes en Amazon y puedes comprar absolutamente todo. Imagínate que tu cabeza, tu sistema nervioso es la central de Amazon. E imagínate que los nervios, vértebras, huesos que tienes por la espalda son los conductores de los trailers, de los camiones que van trasladando la mercancía, los paquetes de un sitio a otro, de una ciudad a otra. Pues eso es lo que ocurre, que desde la sede central, desde tu sistema nervioso, se está enviando una información de dolor a una parte del cuerpo donde no hay ninguna lesión, donde no hay ninguna patología. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues entender eso, que no tiene que haber ninguna lesión en tu espalda para que te duela, porque el dolor es multifactorial. ¿Qué quiere decir que sea multifactorial? Que hay muchos desencadenantes que pueden originar el dolor. Por ejemplo, el estrés es, sin lugar a dudas, una de las piezas clave en la cronificación del dolor. Si tienes dolor y no tienes nada en tu espalda, el estrés seguramente sea uno de los desencadenantes principales. Segundo punto, sedentarismo. Las personas que menos se mueven, por norma general, suelen ser personas que en peores condiciones tienen su espalda y por ende más dolor a nivel general, ¿vale? Luego, depende de cada persona, pues habrán cosas en concreto. Pero lo que quiero que entendamos es que no tiene que aparecer nada en la resonancia en tu espalda para que tengas o no tengas dolor. El dolor depende de muchas más cosas de lo que pueda aparecer en tu espalda. No sé si eso, Mabel, se ha entendido, se ha explicado. Es un tema complejo, también te digo, entonces si no lo has entendido, no te preocupes, que yo te respondo lo que haga falta. Estado de México, genial, George, bienvenido. Durango, México, muy bueno, Peter. Muchos mexicanos por aquí por la sala. Deya, Cancilla, Sinita, John, Majo, Carlos, Alexis. Hombre, cuánta gente. Leandro, Óscar, Alde, Felipe. Muchísima gente por aquí. ¿Todo parte de un diagnóstico médico? No. Ese es el problema, Paqui, que muchas veces, y esto es lógico, pensamos que sí o sí tenemos que hacernos un diagnóstico médico para detectar la causa del dolor. Y como te he comentado, tú puedes hacerte un diagnóstico, pero que lo que aparezca en ese diagnóstico no sea la causante del dolor. De hecho, en casos de dolor crónico, es decir, de personas que llevan años con el dolor, nunca es así. O prácticamente nunca, en un porcentaje muy pequeñito, es así. Es decir, la valoración la tenemos que hacer, pero no por lo que ponga en una prueba médica de imagen. La valoración se hace con ejercicio, con movimiento, preguntándole a un paciente qué hábitos de vida tiene, preguntándole a un paciente si está estresado o no está estresado, si duerme bien por las noches o no duerme bien por las noches. Todos estos aspectos que te estoy comentando, Paqui, son desencadenantes mucho más importantes del dolor que cualquier cosa que pueda aparecer aquí en una resonancia magnética. Entonces, por eso tenemos las dos opciones, o seguir haciéndonos pruebas médicas de imagen que no van a servir absolutamente para nada, sí, para que tengas un diagnóstico y todo genial, pero así no se va a curar el dolor. Eso sería lo primero. Y el segundo punto sería hacer una valoración integral por parte de un fisioterapeuta o entrenador especializado en dolor crónico que te diga qué factores, o que pueda evaluar contigo qué factores pueden estar desencadenando ese dolor. Y a partir de ahí
tajantemente sanarlos. Pero lo que pongan una resonancia magnética, desgraciadamente, y sé que esto puede parecer raro, sé que puede parecer extraño, incluso a lo mejor te estés planteando por la cabeza de, Fer, estás chalao, ¿qué narices me estás contando? Pues te estoy contando cómo funciona el dolor crónico, cómo funciona el dolor que llevamos meses o años teniendo, que no está tan relacionado con lo que aparezca aquí en tu espalda. El estrés, el sedentarismo, los pensamientos negativos, el catastrofismo, la falta de descanso nocturno, todos esos aspectos del día a día influyen sobremanera en el dolor y no tanto lo que pueda aparecer, como te digo, aquí, ¿vale? Entonces no sé si eso responde, por ejemplo, a tu pregunta. A ver, tenemos alguna pregunta más por aquí. Nos comenta Toñi, se ve muy bien, genial. ¿Qué opinas de los bloqueos que realizan como ayuda en el tratamiento de las hernias? Pues la opinión, Jess, es que te pueden ayudar hipotéticamente a reducir o calmar la inflamación y el dolor, pero en absoluto son la solución. Entonces, ya depende un poco el enfoque con el que tú quieras hacer el bloqueo. Es decir, ¿quieres utilizar el bloqueo porque mentalmente piensas que el bloqueo te va a solucionar la hernia, te va a curar la hernia y te va a quitar el dolor para siempre? Falso. Falso, falso como una catedral. Entonces, si ese es el objetivo, pues yo no te lo recomiendo. Si tu idea es utilizar el bloqueo para reducir la inflamación, para reducir el dolor de manera puntual y desde ahí buscar una solución de ejercicio que te ayude, como su nombre indica, a eliminar el dolor y que la hernia tenga mayor probabilidad de meterse para adentro, pues perfecto, ¿vale? A ver, duré casi un año completo haciendo terapias, pero sigo con el dolor. Aquí es importante entender, y esto le pasa a muchísima gente, desgraciadamente, y siento que te haya pasado a ti también, es que no solo vale con hacer terapia durante un año, sino que tenemos que hacer, lógicamente, las terapias concretas y específicas que necesita el tipo de dolor o el tipo de problema que tú tienes. Si tú tienes un problema en concreto y las terapias que estás haciendo están en este punto, es decir, están como muy separadas de la lesión, del problema o del dolor que tú tienes, es que es imposible, aunque estés 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, el tiempo que sea, es imposible que se cure ese problema. Esto es como si, por ejemplo, te voy a poner un caso muy particular. Imagínate, de hecho, con el descubrimiento de América, que eso se vio claramente. Imagínate que tú quieres hacer un viaje, que tú vives en España, quieres hacer un viaje desde España hasta México. Y en vez de ir desde España hasta México, por ejemplo, en un avión, desde Madrid a Ciudad de México, tú lo que haces es darte la vuelta e irte con el coche rumbo a China, rumbo a Asia. ¿Crees que vas a llegar a México yendo en dirección a China o tendría más sentido ir a México, en dirección Latinoamérica, en dirección Centroamérica? Con esto pasa exactamente lo mismo. Si la dirección o el rumbo de esas terapias no es el correcto y no va enfocado en el problema que tú tienes, da igual que estés 1 año, 2 años, 3 años o el tiempo que sea, el dolor no se va a curar, ¿vale? Entonces espero que se quede clarísima esta parte. Así es, yo hernias no tengo, es emociones, estrés, ansiedad, todo influye. A mí me diagnosticaron hernias en L4, L5 y radiculopatía y el dolor es en la pierna y la planta del pie, principalmente en el talón. Si tienes radiculopatía, aquí sí que es cierto que en caso de radiculopatía la hernia influye mucho más que en otro tipo de casos, pero igualmente con ejercicio se mejora muchísimo. Si hay solo incontinencia en la noche, es cola de caballo. Aquí habría que valorarlo, George. Aquí es verdad que es un caso muy concreto y habría que valorar. Si solamente es en la noche, habría que valorar por qué sucede en la noche. ¿Sucede porque la hernia discal esté presionando el nervio y haga que los nervios del aparato, por así decirlo, del suelo pélvico se desactiven, se apaguen y a partir de ahí todo salga hacia afuera? ¿O es por alguna otra razón en concreto? Entonces, eso habría que valorarlo, George. Pero desde luego que si tienes incontinencia urinaria, lo más importante es entender que tenemos que ir al médico, ¿cómo se dice? A ver, no me acuerdo qué médico era se me ha ido. Sí, al médico del aparato reproductor. Bueno, en el caso de los hombres al urólogo y en el caso de las mujeres no sé si es al ginecólogo, al médico especialista en este caso. Si lo entiendo, muchas gracias. Tengo que irme a trabajar. Mil gracias por tu apoyo. De nada, Mabel. Muchas gracias a ti por tu pregunta. Vamos a ir respondiendo las últimas cosas y lo dejamos por aquí. Cuando no tengo estrés, se fuma el dolor. Para que veamos la importancia que tiene la cabeza, la parte psicológica. Cuando no tengo estrés, adiós al dolor. Y cuando tengo estrés, aparece el dolor. ¿Tanto influye la columna en tu dolor o es lo que te han hecho creer durante toda la vida? La cabeza es la dueña de todo. Tengo media hora aún. Genial. Estás diciendo toda la verdad, de estar mal de la cabeza, nada. No, es que muchas veces malinterpretamos cuando, por ejemplo, algún profesional dice tu dolor es en gran parte porque tu sistema nervioso está inflamado y hay que mejorarlo, hay que solucionarlo. Y confundimos tu sistema nervioso está inflamado con madre mía, lo que me ha dicho Fer, que ya estoy loco, que es que me lo estoy inventando, que el dolor viene de mi cabeza. No, el dolor no viene de tu cabeza y no es que sea psicológico. El dolor es real, pero el sistema nervioso es la pieza clave, la madre de todo. Es
Recuerda, la central de Amazon. Para que los paquetes de Amazon lleguen a la persona que compra ese paquete, tienen que salir de algún sitio. ¿O de dónde crees que sale el paquete que te llega a tu casa de Amazon, de zapatillas, de ropa o de lo que sea, o de un teléfono móvil? ¿De dónde crees que sale? Pues de una central, de un sistema nervioso, de una central que a partir de ahí los camiones van llevando los paquetes a diferentes partes del mundo. Pues con esto es exactamente lo mismo. El problema parte del sistema nervioso central, de la fábrica, de la sede central, y desde ahí se va irradiando al resto del cuerpo. A ver, creo que tenemos alguna pregunta más por aquí. ¿Qué se puede hacer para dolor en el talón? Pues lo primero es saber por qué te duele el talón. Yo creo que eso sería lo más importante, Enrique. Gracias. Gracias a ti, George. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por todas tus preguntas. Muchas gracias por conectarte este rato al directo. Espero de corazón que te haya servido de ayuda todo lo que hemos ido comentando de por qué se produce el dolor en la mayoría de las ocasiones a nivel crónico y por qué lo que aparece en una resonancia magnética no tiene por qué ser el desencadenante de tu dolor. Así que tenlo en cuenta, tenlo en la mente y tu dolor mejorará a pasos agigantados. Nos vemos en el próximo directo. Un saludo.